Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo El Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un deck profile del deck de Shadow en versión pura. Ya traje la versión budget que podéis hacer con los 3 estructurados, con esos $30, y ahora lo que hemos hecho es completar un poquito la build para que sea una build más competitiva. Realmente los que queráis jugar Shadow el puro, esta es la mejor manera de actualizarlo. Sí que es cierto que no es la más competitiva, porque la más competitiva ahora mismo es una que es con Invoked, pero a los que os guste solo la mecánica de Shadow o no os podéis costear las cartas de Invoked que ahora mismo están muy altas de precio, esta es una build bastante recomendable porque sí que es más económica y sigue siendo muy funcional. La build, pues bueno, básicamente vamos a tirar bastante de lo que es el estructure, vamos a implementarle algunas cosillas y vamos a ver un poco cómo funciona. De primeras vamos a llevar triple de la Wendy. La Wendy la vamos a mantener a 3 por el hecho de que es una carta muy buena dentro de los Shadow porque nos permite muchas invocaciones especiales, y dado que no vamos a tirar con la Invoked, vamos a tener que jugar esto para tener más materiales lo antes posible. Entonces es una carta que vamos a jugar a 3 básicamente para poder tirarla, para poder setearla, para poder jugar más con ella. Bastante importante. Después llevaremos una de la Ariel. Ariel no es una carta que ya necesitamos a 2, ahora simplemente con una nos funciona bastante bien. La vamos a utilizar junto con la carta trampa, ya os expliqué el combo en el vídeo budget. Realmente tenemos un combo con ella y con Construct bastante bueno, porque podemos desterrar el Construct con la carta trampa para volver a poner esta carta boca arriba e invocar esa Construct. Entonces está bastante guay y es una carta bastante útil también por ser un nivel 4. Entonces eso no vamos a llevar Steed, pero si os queréis plantear llevar alguna Beast Dealer o alguna cosa por el estilo, funciona bastante bien. Después llevaremos doble del Shadow Escumata. Escumata es una carta que viene genial porque es el Foolish Burial del mazo. Vamos a jugar doble y no triple porque ya tenemos algunos Foolish Burial adicionales dentro del mazo, como el propio Foolish Burial o como Mathematician. Entonces no necesitamos los 3, pero aún así sigue siendo una carta bastante buena. Entonces por eso vamos a jugar 2 copias. Y luego de los que vamos a llevar una copia, vamos a llevar una bestia como poder de robo, un erizo como búsquedas, vamos a llevar un dragón como back removal y un falco como invocación especial. El Falco realmente no se suele jugar, ¿vale? En esta build sí que es cierto que se utiliza algo más, porque como es una build más enfocada en los Shadow y no llevamos tantos, tenemos que reciclar los que ya tenemos. En ese caso sí que tenemos que jugar el Falco, pero si os hacéis una Invoked no es necesario. En el resto de monstruos, quizás si queréis cambiar números, yo dejaría el erizo a 2 por eso de que es el buscador y es bastante más necesario, o si veis qué tal, sobre todo yo lo metería en side deck, un segundo dragón, para si por lo que sea estáis enfrentándoos a un mazo que tiene mucho back row, poder tener ese back removal adicional que tenemos con ese dragón. El resto, yo la Escumata la dejaría a 2 y la bestia se puede jugar a 2 perfectamente, pero bueno, es una carta que no vamos a usar más allá de simplemente de mandarla al cementerio para robar una carta. Entonces no es una carta tan necesaria. En cuanto al resto del mazo, bueno, de primeras vamos a llevar triple del Mathematician. Mathematician nos va a venir muy bien, básicamente porque es un Foolish Burial. Cuando lo invocamos normal, mandamos un nivel 4 inferior del deck al cementerio, por lo cual nos manda cualquiera de los Shadow y nos triggeraría sus efectos, exceptuando la bestia porque es de nivel 5. Además, cuando esta carta es destruida por batalla y manda al cementerio, robamos una carta, por lo cual nos da un poder de robo. Y además es de atributo tierra, por lo cual lo vamos a poder utilizar para la invocación de Shekinaga. Entonces es un material de tierra para invocar ese monstruo y aprovechamos para llevar un monstruo potente como Shekinaga, que es un control adicional dentro del mazo. Después vamos a llevar, y esto es un engine que no vimos en la build budget, pero funciona muy bien, que es el engine de los Performage. Los Performage vienen muy bien dentro del mazo de Shadow, desde hace muchísimo tiempo se juegan, y esto tanto en la build de Invoked como en esta build hay que jugarlo sí o sí. Básicamente vamos a llevar doble Damage Juggler junto con un Trick Clone y un Hat Tricker. El Damage Juggler se puede jugar a 3, yo lo he recortado por falta de espacio, sí que es cierto que es bastante útil, pero al final he preferido jugar otras cosas y se puede jugar perfectamente a 2. Lo que vamos a utilizar este Damage Juggler básicamente es para la invocación por fusión de ese Construct, lo vamos a mandar al cementerio como material de luz y luego lo vamos a desterrar desde el cementerio para añadirnos Trick Clone para hacer un segundo Construct y que se nos invoque desde el cementerio, o para añadirnos Hat Tricker para invocar un material más adicional en campo para hacer Link, o para hacer la Shekinaga porque es de tierra. Entonces nos va a venir muy bien este Damage Juggler. De nuevo, lo único que tenemos que hacer es utilizarlo para fusión y desterrarlo desde el cementerio para activar su propio efecto. Luego llevaremos también un Performage, el Trick Clone. El Trick Clone nos va a venir muy bien, lo vamos a utilizar también por ser un monstruo de luz para la invocación de Construct, y al momento que esto caiga a cementerio se nos va a invocar en campo. También nos viene muy bien porque si tenemos por ejemplo muchos Shadow y por lo que sea hemos briqueado en mano teniendo solamente las Wendy, lo que podemos hacer es perfectamente invocar el Mathematician si lo tenemos, mandar Trick Clone al cementerio, invocar ese Trick Clone y hacer la fusión con la Wendy y con el Trick Clone. Entonces luego ya nos triggerea la Wendy y ya tenemos un Construct en campo. Eso está bastante bien. Además esta carta es
es bastante útil porque, como os dije en el mazo budget, en el de los $30, sí que es cierto que además nos ayuda mucho a defender las cadenas, porque este mazo, igual que el anterior, el mazo de Shadowlord en general, puede realizar cadenas de 3 o 4 eslabones. Entonces lo que podemos jugar es, como se triggerean todas simultáneamente, porque todas caen al cementerio, podemos hacer por ejemplo la de la Wendy, luego la del Construct y por último la del Triclone. Básicamente para evitarnos que el oponente nos vaya a tirar unas Blossom, porque tirar unas Blossom a un Triclone es gastar recursos a lo tonto, y como la respuesta de las Blossom se aplicaría solo al Triclone, esos otros efectos de la Construct y de la Wendy se quedarían defendidos, entonces los aseguraríamos, por lo cual es una carta muy buena también dentro del mazo. Y por último llevaremos un Hat-Tricker. Hat-Tricker lo vamos a poder buscar también destarrando el Performage, el Damage Juggler, y nos va a venir muy bien porque se nos va a invocar si tenemos 2 o más monstruos en campo, por lo cual es un material adicional para la Cross Ship, es un monstruo de tierra para la Sekinaga, entonces es una carta bastante útil. Por último vamos a llevar de Hand Traps triple de la Ghost Ogre, básicamente porque es de luz. Es una carta que es buena, realmente dentro del formato no ha perdido fuerza, sí que es cierto que, bueno, ahora hay otras opciones mejores por el hecho de que Spiral es uno de los decks reinantes, por ejemplo el Droll and Lockbeard y demás son muchas mejores opciones, pero esta sigue siendo una carta bastante útil, podemos quitarle un material al oponente del campo porque lo destruimos aunque no neguemos el efecto, entonces eso está bastante bien, y además nos va a venir bien por el hecho de que es de luz, entonces lo vamos a utilizar también para la invocación de Construct, así que tenemos esta carta que nos sirve de Hand Trap y nos sirve de material de fusión, por no decir que también, y esto es un efecto muy interesante que a mucha gente se le olvida de la Ghost Ogre, la Ghost Ogre no es solo como Hand Trap, también se puede activar su efecto estando en campo, ya que cuando un monstruo en el campo active su efecto, o cuando una mágica o trampa que esté boca arriba en el campo active su efecto, como efecto rápido mandamos esta carta de la mano o el campo al cementerio para destruir esa carta. Por lo cual nos puede venir muy bien porque la podemos invocar normal o la podemos invocar con Emergency Teleport que la vamos a llevar para la Winda. Entonces es una manera muy buena también de tener esa Hand Trap que además se puede aplicar en campo y que además nos sirve como material. Y llevaremos después doble de las Blossom and Joyous Sprint. Básicamente la vamos a llevar para controlar al oponente y además al ser de fuego la vamos a utilizar también para Agrista. Entonces no está mal. Realmente no la llevo a 3 porque como nos es más importante invocar ahora mismo a Construct más que a Agrista, vamos a preferir llevar a 3 la Ghost Ogre. La Ghost Ogre, si queréis, de todas maneras se puede sustituir por triple Effect Veiler. No me parece tan buena Effect Veiler por el hecho de que solo se puede utilizar en la main phase del oponente, pero bueno, realmente ahí ya a vuestro gusto. Si preferís negar efectos en lugar de la destrucción, yo metería Veiler. Si preferís el hecho ese de lo que os he dicho, de que podemos utilizar esa Ogre también en campo y demás, pues la Ogre. Realmente lo único que necesitamos es un material de luz. En cuanto a cartas mágicas, de primeras Emergency Teleport. Nos aseguramos la Winda en campo porque es de psíquico y nos aseguramos también la Ghost Ogre por si las moscas. Entonces está bastante bien porque si tenemos, por ejemplo, cualquiera de los Shadow en mano y no tenemos ningún material de luz, podemos invocarnos esta Ghost Ogre con este Emergency Teleport. Así que no está nada mal. Llevaremos también Pot of Avarice. Pot of Avarice nos va a venir muy bien, nos hace recover de nuestros monstruos para robar 2 cartas. Entonces básicamente es muy útil sobre todo para recuperar los Performage, porque vamos a devolver ese Triclone, vamos a devolver ese Hat-Tricker, luego los podemos volver a enviar, podemos volver a añadir el Hat-Tricker, podemos reciclar las Hand Traps, por lo cual también nos viene bastante bien, incluso los materiales de Shaddoll, así que es una carta que nos va a venir bastante guay para volver a generar materiales. Llevaremos triple del Shaddoll Fusion, la carta de fusión que además nos hace Foolish Burial si el oponente controla un monstruo invocado desde el extra, así que nos va a venir muy bien dentro del mazo. Llevaremos también triple de el Shaddoll Fusion para invocar en turno del oponente sobre todo. Esta, como ya os dije en el mazo de los $30, la vamos a utilizar sobre todo para la invocación de Winda en el turno del oponente. Así le fastidiamos muchísimo. Nosotros tenemos un turno tranquilo y luego cuando invocamos la Winda o se la quita de en medio o solo puede invocar especial una vez. Entonces es una muy buena opción. Llevaremos también triple de la superpolimerización. Dentro del mazo sigue siendo muy útil. Descartamos una carta, por lo cual, pues bueno, el hecho de que se acoste no nos va a triggerear los efectos de los Shaddoll, pero nos va a venir muy bien porque nos asegura esa fusión en campo, sobre todo para invocar el Construct, ya que no nos pueden activar nada en respuesta a la activación de esta carta, así que está muy bien. Llevaremos también triple Collect by the Grave para defender el de Hand Traps, básicamente porque Shaddoll Fusion tiene un gran problema, y es que solo podemos activar una Shaddoll Fusion por turno. Por consiguiente, si nos tiran una Ash Blossom, que se puede tirar porque Shaddoll Fusion en su efecto lista, que se puede tirar al cementerio desde el deck, si nos la niegan no vamos a poder jugar más Shaddoll Fusion, por lo cual nos quedamos sin el Foolish Burial, sin la invocación por fusión, así que básicamente va a ser el target principal para la Ash Blossom del oponente. Así que para defenderlo necesitamos llevar Collect by the Grave sí o sí. Esto también lo llevaremos en el mazo Invoked porque es muy necesario. Y por último llevaremos Foolish Burial. Foolish Burial para tirar al cementerio Triclone, para tirar al cementerio los Shaddoll, para tirar al cementerio lo que necesitemos realmente. En cuanto a las cartas trampa, de primeras vamos a llevar doble del Shaddoll Incarnation. Ya vimos lo que hacía en la Build Budget y es una carta muy interesante y muy buena. La vamos a utilizar con el combo del Ariel. Vamos a desterrar ese Construct para voltear la Ariel, invocar el Construct de nuevo, entonces nos generamos más materiales, triggerar el efecto de Construct, así que está muy bien.
Y por último llevaremos un Saddle Core. El Core nos va a venir bastante guay también por el hecho de cambiar los atributos, por el hecho de que si cae a cementerio nos añade una mágica o trampa en el cementerio, excepto un Saddle Core, entonces está bastante bien. Es una carta útil. En cuanto al extra, bueno, el extra bastante sencillo. Vamos a llevar de primeras triple construct, dentro del mazo la vamos a spamear muchísimo. Es una carta muy buena, la vamos a invocar tanto con los Performage, exceptuando el Hat Trigger, así que está muy bien, se invoca muy fácil dentro del mazo y nos va a combar muchísimo. Va a ser nuestra herramienta principal para tirar cementerio, para hacer también el efecto de destrucción de los monstruos especiales, así que es una carta bastante buena. Ya haremos doble de la Winda nos va a venir muy bien, sobre todo para parar el seco al oponente en su turno. Como ya os he dicho, lo que haremos será el Saddle Fusion, que podemos invocarla por ser de juego rápido en turno del oponente. Y como nos pide un monstruo Saddle y un monstruo de oscuridad, se hace muy fácil, porque los Saddles son todos de oscuridad, exceptuando la Wendy y la Ariel, entonces lo podemos hacer muy sencillo. Llevaremos también una del Abcalón. Abcalón nos va a venir bastante guay. Nos pide dos monstruos Saddle con diferentes atributos, entonces no se hace difícil porque podemos utilizar el Construct y cualquier Saddle de oscuridad, o si no la Wendy y uno de oscuridad, Wendy y Ariel, Ariel y el de oscuridad, entonces tenemos muchas opciones. Se hace muy fácil y además tiene un efecto muy bueno. Aparte del de Skill Drain que tiene a un monstruo de, bueno, o de Effect Veiler, llamadlo como queráis, la negación de un efecto de un monstruo, el efecto más interesante es que si es mandada al cementerio nos añadimos una carta Saddle del deck o el cementerio a la mano y después descartamos una carta, por lo cual al descartar nos triggeraría los efectos de esos Saddle y como nos añadimos una carta cualquiera nos podemos añadir una mágica, una trampa o un monstruo. Entonces dependiendo de lo que necesitemos, si nos briquea un poco la mano incluso podemos tirar de esta carta para empezar a ajustarla un poquito, luego utilizándolo como material o para otra fusión o lo que sea, así que eso está bastante bien. Llevaremos también un Sekinaga, lo vamos a hacer muy fácil con el Mathematician, con el Hat Trigger, así que es una negación muy buena en campo. Básicamente, cuando un monstruo invocado especial active efectos, descartamos una carta Saddle así muy en resumen y negamos ese efecto, así que está bastante bien. Y por último llevaremos una Grista. Grista es la más difícil de invocar, pero la vamos a invocar con Last Blossom y con el Core. Es interesante porque niega invocaciones especiales, entonces a mí en lo particular me parece una carta bastante útil. Hay builds que no la juegan, ahí ya es a vuestro gusto. Sí que es cierto que gastar unas Blossom para invocar una Grista, pues bueno, no es demasiado tocho, pero es interesante a veces porque si tenemos por ejemplo las dos As Blossom y vamos primeros, pues gastamos una en la Grista, tenemos la segunda en el turno del oponente para negar lo que sea y tenemos también negación de invocación especial, cosa que con dos As Blossom no podemos hacer porque solo podemos jugar una por turno. Y además las Hand Traps las vamos a poder recuperar con la Pot of Avarice, entonces tampoco tenemos demasiado problema con ello, así que es una carta que es bastante útil dentro del mazo. Y por último vamos a llevar un Starving Venom Fusion Dragon. Esto lo vamos a llevar como target de Super Poly. Básicamente porque tenemos muchos monstruos de oscuridad dentro del mazo. Por ejemplo, si bajamos el Abcalón podemos utilizar luego un monstruo del oponente. Bajamos este monstruo y aparte de que es la leche, el Abcalón nos haría efecto. Entonces está bastante bien. Aquí realmente pues podéis cambiar, hay más targets para Super Poly, podéis llevar el que queráis. Yo os digo luego un par de opciones que vienen bastante bien. Y después en cuanto a Link de primeras, Borro el Sword Dragon para lo que serían los ATKs, Abramax muy bueno para defender el campo, sobre todo porque bajamos esto y junto con la Winda y demás, le plantamos un campo al oponente que es bastante difícil que se quite. Llevaremos también el Nightmare Unicorn y el Phoenix como pack removal y compulsory, Crossship muy importante. Y como os dije en la build budget, es la primera carta del extra deck que quizás deberíais conseguir, más que el Borrel Sword o lo que sea, porque es que esta carta es indispensable para el combo, porque si un monstruo de fusión se invoca especial a la zona a la que apunte, nos invoca un nivel 4 inferior un monstruo desde el cementerio, por lo cual nos va a estar haciendo recover constante. Esto es muy importante porque podemos utilizar por ejemplo el Hat Trigger para invocación por fusión de la Sekinaga, vamos a invocar la Sekinaga en la zona de esta Crossship y vamos a volver a tener el Hat Trigger en campo, por ejemplo, es un combo muy basicote. Y además como es cuando un monstruo de fusión se invoca en las flechas de manera especial, no tiene por qué ser cuando se invoca por fusión. Si por ejemplo utilizamos un Monster Reborn o utilizamos cualquier efecto de invocación especial en un Construct, como por ejemplo con Ariel, nos triggerea el efecto también. Entonces es una carta muy buena y es en la primera en la que yo gastaría el dinero dentro de la build. Y por último, Saddle Construct. Nos viene muy bien para invocar por fusión, además luego desde el cementerio nos pone esas dos flechas porque se reinvoca, así que está bastante guay. En cuanto a lo que sería opciones para el deck, como ya os he dicho, bueno, podemos jugar el Damage Juggler a 3, si tenéis hueco o lo que sea. Realmente, pues bueno, si queréis podéis cortar una Gosogre y podéis meter triple del Damage Juggler, ahí ya es a vuestro gusto. Es un material de luz adicional, llevar 3, bueno, nos lo aseguramos algo más en mano, pero con 2 ya tira bastante bien, no necesitamos el tercero, ahí ya como queráis.
Saddle Skumata, ¿se puede jugar la tercera copia? Sí, bueno, yo por falta de espacio al final he recortado en los Saddle, porque sí que es cierto que no son tan necesarios, tenemos muchas herramientas, entonces no es tan obligado en ese aspecto. Quizás el Hedgehog sí que es una carta que yo metería a 2, por el hecho de que nos busca, entonces nos ayuda un poquito más. Y el dragón como el pack removal, eso ya os he dicho, yo el dragón sí que lo jugaría, pero no en main deck, lo jugaría como un side deck. Llevaría un dragón en main deck, el segundo en side deck y lo cambiaría, por ejemplo, por el Falco o lo que sea, dependiendo del matchup contra el que me encuentre. Entonces eso estaría algo mejor. Otra opción también es Card Destruction, es una carta muy buena porque nos manda toda la mano al cementerio, por lo cual nos va a triggerar los efectos de todos los Saddle, nos refresca la mano, por lo cual pues si nos briquea un poco no tenemos problema, y además si mandamos por ejemplo la carta trampa o si mandamos las mágicas, en el momento que caiga uno de los Saddle de fusión al cementerio las recuperamos, así que no tenemos problema. Otra opción también muy buena es Instant Fusion. Instant Fusion la podemos utilizar dentro del mazo, además viene muy bien, tanto para el combo con los Thousand, para robarle monstruos al oponente, como con Winda, porque Winda es un monstruo de nivel 5, entonces la podemos invocar perfectamente con esta Instant Fusion. Y esto es muy interesante porque aunque la Winda en nuestro turno nos pueda perjudicar, la vamos a utilizar para invocarnos a este monstruo, el Gravity Controller, que es un Link 1 muy bueno y sorprendentemente funciona muy bien dentro del mazo porque nos pide un monstruo que no sea Link en la Extra Monster Zone. Entonces para iniciar un turno está muy bien porque podemos invocar esa Winda con esta Instant Fusion, convertirlo en este Gravity Controller, tenemos una flecha hacia abajo para hacer una fusión y podemos luego activar el efecto del Gravity Controller, así que está bastante guay. Opciones también para la Super Poli. El Air Golem @Ignister es una carta muy buena, sobre todo por el meta que hay ahora mismo contra lo que sería los Spiral. Básicamente porque nos pide un monstruo Civerso y un monstruo Link, entonces se hace relativamente fácil. Porque contra un mazo como Spiral tenemos el Trigger Wizard que nos lo plantan en campo, que es un monstruo Civerso, y tenemos la Polusa, que es un monstruo Link. Entonces, como no nos pueden activar nada en respuesta a la Super Poli, no nos la van a poder negar con Apolusa. Y cuando el oponente tiene todo el campo montado, que por lo general suele tener siempre esas dos cartas, porque una es la negación y el otro es el que está colinkeado y que también hace efectos de removal y demás, nos los quitamos, nos plantamos esto en campo y es un monstruo que además está bastante bien. Entonces, para fastidiar un poco al oponente nos viene bastante bien. Otra opción también, la Diplexor Quimera. Esta quizás no es tanto para lo que sería un Spiral, porque sí que es cierto que no tira tanto de monstruos diversos, pero bueno, tenemos mazos como el Mad Mage, como el Marinces, como tenemos también el Salamangreat, que todavía se juega algunas veces, entonces también es una opción bastante viable. También se puede jugar la IP Masquerena si la necesitáis, sobre todo para el combo con el Unicorn o con el Abramax, así que está bastante bien. Y como os digo, Gravity Controller. A mí esta es la que más me ha fastidiado dejar fuera de la build, pero es una carta muy útil. Como os digo, nos pide un monstruo que no sea Link en la Extra Monster Zone. Instant Fusion con Winda y bajamos este monstruo, se hace muy fácil. Nos da una flecha hacia abajo, por lo cual nos abre campo, y el efecto que tiene es que no puede ser utilizado como material Link el turno en el que es invocado por Link, por lo cual no vamos a poder hacer escala con él. Esto no nos importa, porque yendo segundos es una carta muy buena. El efecto que tiene es que si está en la Extra Monster Zone, no puede ser destruido por batalla con un monstruo en la misma Monster Zone, por lo cual está bastante bien defendido. Y al comienzo del Damage Step, si esta carta batalla con un monstruo del oponente que está en la Extra Monster Zone, podemos devolver ambos monstruos, este y el del oponente, al deck. Por lo cual hacemos recover de esta carta, nos libera esa Extra Monster Zone, luego podemos hacer más fusiones ahí, entonces no tenemos problema, y le hacemos un compulsory al oponente a un monstruo en la Extra Monster Zone. Y esto está muy bien, porque nos podemos quitar tochos como por ejemplo la Polusa, nos podemos quitar tochos como el Borrel Sword, y sobre todo es muy importante porque nos quitamos a un peso pesado como Abramax, porque Abramax no puede ser seleccionado por efectos, pero esto no selecciona. Entonces, como no selecciona, nos quitamos ese Abramax y ya tenemos un campo libre. Y como es al comienzo del damage, el Abramax no nos va a hacer daño. Entonces es una carta brutísima dentro del mazo y le podemos sacar mucho provecho. Y nada más, este sería el mazo de Shadow con lo nuevo de la estructura ya completo. No sería la build budget, sería pues la actualización de esa build con lo que serían ya cartas más útiles. Y como ya os digo, sí que es cierto que no es la build más competitiva, porque la más competitiva ahora mismo es la de Invoke. Pero bueno, la Invoke es bastante más cara, porque sí que es cierto que solo las Invocation ya han subido un montón de precio, entonces es más difícil de montar esa build para alguien que no tenga mucho poder adquisitivo. Pero este mazo sigue siendo muy viable, funciona muy bien tal cual, entonces os animo a que lo probéis. Y si os gusta mucho el tema de los Shadow, es una build bastante interesante, entonces puede dar bastante guerra en un competitivo. Realmente se puede buildear como queráis, porque como ya os he dicho, la Ghost Ogre la podéis cambiar por Effect Veiler, por ejemplo. O por ejemplo también viene muy bien el engine de los Sideframe, que yo no lo he implementado por falta de espacio, porque sí que es cierto que en lugar de ser 3 cartas son 4, pero bueno, también funciona bastante guay. Luego lo que os he dicho, Gravity Controller funciona muy bien en el extra, también podéis implementar, por ejemplo, bueno, podéis quitar la grista y jugar otra cosa, el target de Super Poli lo podéis cambiar al que queráis. Realmente es un mazo que se puede buildar de muchas maneras. Y muy importante, Crossship.
intentadla conseguir lo antes posible porque va a estar subiendo muchísimo de precio esa carta. Y nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dadle al like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo, pasaos por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por Discord para hablar con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.